Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy el Gringo. Hoy vamos a traer el audiolibro completo de Las ratas de las paredes de H.P. Lovecraft. Recuerden que esta es parte de la serie de videos de cuentos libre de derechos de autor, con lo cual pueden descargar tanto el audio como el texto en los links que están en la descripción si lo están viendo en YouTube, y si lo están escuchando desde otra plataforma ya saben dónde pueden descargarlo. Ahora sí, vamos a empezar en 3, 2, 1. Las ratas de las paredes de H.P. Lovecraft. El 16 de julio de 1923 me mudé a Exham Priory, después de que el último obrero acabara su tarea. Los trabajos de restauración habían constituido una importante tarea, pues la abandonada construcción apenas si quedaban un montón de ruinas. Pero por tratarse del lar de mis antepasados, no escatimé en gastos. Nadie habitaba la finca desde el reinado de Jacobo I, en que una tragedia de caracteres terriblemente dramáticos, aunque en gran medida incomprensibles, se cernió sobre la cabeza de la familia, 5 de sus hijos y varios criados, y obligó a marcharse de allí, en medio de las sombras de sospecha y terror, al tercer hijo de mi progenitor por línea paterna, y único sobreviviente del infortunado Baje. Con el último heredero denunciado por asesinato, la propiedad volvió a manos de la corona, sin que el acusado hiciera el menor intento por excusarse o recuperar la heredad. Trastornado por un horror mayor que el de la conciencia o la ley, y expresando solo el rabioso deseo de borrar aquella antigua mansión de su vista y memoria, Walter de la Poole, 11º barón de Exham, marchó a Virginia, en donde se estableció y fundó la familia que, en el siglo siguiente, era conocida por el nombre de la Poole. Exham Priory quedó abandonado, aunque con el tiempo pasó a formar parte de las propiedades de la familia Norris, y fue objeto de numerosos estudios como consecuencia de su singular arquitectura, consistente en unas torres góticas levantadas sobre una infraestructura sajona o románica, cuyos cimientos a su vez eran de un estilo o mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida o el címbrico originario. Si es cierto lo que cuentan las leyendas, los cimientos eran de aspecto muy singular, pues se confundían por uno de sus lados con la sólida caliza del precipicio, y desde cuyo borde el priorato dominaba un desolado valle que se extendía 3000 millas al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y anticuarios les encantaba estudiar esta extraña reliquia de épocas remotas, pero los naturales del lugar la detestaban con todas sus fuerzas. La detestaban desde hacía siglos, cuando aún vivían allí mis antepasados, y la seguían detestando ahora, en que debido a su estado de abandono, la cubría una capa de musgo y mantillo. No llevaba ni siquiera un día en Anchester cuando me enteré de que descendía de una familia maldita. Pero ya esta semana los obreros han volado por los aires lo que quedaba de Exham Priory. Están atareados en borrar las huellas de sus cimientos. Desde siempre he conocido la historia, sin aditamentos, de mi linaje familiar, y sé perfectamente que mi primer antepasado americano se trasladó a la colonia envuelto en sombras de extraña sospecha. De los detalles, con todo, jamás he sabido nada debido a la reticencia mantenida por generaciones entre los de la Poole. Al contrario que los colonos de nuestra vecindad, rara vez nos jactamos de antepasados que batallaron las cruzadas, o de contar en nuestro linaje con héroes medievales o renacentistas. Ni se nos transmitieron otras tradiciones que las que pudieran encerrarse en el sobrelacrado que todo hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su apertura póstuma. Las únicas glorias de las que nos jactábamos en la familia eran las alcanzadas tras la emigración, las glorias de un orgulloso y honorable, si bien un tanto retraído e insociable, linaje de Virginia. En el curso de la guerra toda nuestra fortuna se perdió, y nuestra existencia entera se vio alterada por el incendio de Carfax, residencia de la familia a orillas del río James. Mi abuelo, de edad ya avanzada, pereció entre las llamas del voraz incendio, y con él se quemó el sobre que nos ligaba al pasado. Todavía hoy puedo recordar aquel incendio en que presencié con mis propios ojos, a la edad de 7 años,
mientras los soldados federales vociferaban, las mujeres chillaban y los negros daban alaridos y rezaban. Mi padre se había alistado en el ejército y participaba en la defensa de Richmond, y tras múltiples formalidades, mi madre y yo logramos atravesar las líneas enemigas para unirnos a él. Cuando terminó la guerra, nos trasladamos al norte, de donde provenía mi madre, y allí crecí y me hice un hombre, y en mi última instancia acumulé riquezas como corresponde a todo yanqui emprendedor. Ni mi padre ni yo supimos jamás qué contenía el testamento destinado a nosotros. Además, una vez sumido en el monótono curso de la vida mercantil de Massachusetts, perdí todo interés en desvelar los misterios que sin duda se ocultaban en el remoto pasado de mi árbol genealógico. Con qué alegría habría dejado Exampriori a la suerte de sus murciélagos, telarañas y mantillo si hubiera mínimamente intuido lo que escondía tras sus muros. Mi padre murió en 1904, pero sin ningún mensaje que dejar para mí ni para mi único hijo, Alfred, un muchacho de 10 años, huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien alteró el orden en que venía transmitiéndole la información familiar, pues si bien solo pude hacerle conjeturas en tono burlón sobre el pasado familiar, me escribió contándome algunas leyendas ancestrales del mayor interés cuando, con ocasión de pasada la guerra, fue enviado a Inglaterra en 1917 en calidad de oficial de aviación. Al parecer, sobre los Delaporte circulaba una pintoresca y un tanto siniestra historia. Un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris, de Royal Flying Corps, residía en las proximidades de nuestro solar familiar en Anchester, y contaba algunas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían llegar a igualar por lo increíbles y demenciales que eran. Norris, por supuesto, no las tomaba en serio, pero a mi hijo lo divertían y le sirvieron de tema para llenar muchas de las cartas que me escribió. Fueron estas leyendas las que finalmente atrajeron mi atención hacia mi heredad transatlántica y me decidieron a comprar y restaurar el solar familiar que Norris mostró a Alfred en todo su pintoresco abandono, al mismo tiempo que se ofrecía a conseguirlo por una suma harto razonable, dado que el actual propietario era tío suyo. Compré Exampriori en 1918, pero casi al punto que me olvidé de los planes de restauración en que había estado pensando ante el regreso de mi hijo inválido de las piernas. Durante los 2 años que aún vivió, me dediqué por entero a su cuidado, dejando incluso la dirección del negocio en manos de mis socios. En 1921, sumido en la mayor desolación y sin saber qué hacer, apartado de toda actividad laboral y notando ya que la vejez me venía encima, resolví distraer el resto de mis años ocupado en la nueva posesión. Llegué a Anchester un día antes de diciembre, hospedándome en la casa del capitán Norris, un joven algo gordo y afable que estimaba mucho a mi hijo, y me ofreció su colaboración en la tarea de acopiar planos y anécdotas en que inspirarme al emprender la nueva obra de restauración. No sentía la menor emoción en presencia de Exampriori, un revoltijo de abandonadas ruinas medievales cubiertas de líquenes y acribilladas de heridos de grajos, balanceándose amenazadoramente al borde de un enorme precipicio sin el menor rastro de suelos o cualquier otro resto de interiores salvo los muros de piedras de las separadas torres. Tras formarme poco a poco una idea de cómo debió ser el edificio cuando lo abandonaron mis antepasados 3 siglos atrás, me puse a contratar obreros para iniciar las tareas de reconstrucción. En todos los casos, me vi obligado a buscarlo fuera de la localidad más próxima, pues los naturales de Anchester profesaban un miedo y una aversión decididamente increíbles hacia aquel lugar. La magnitud del sentimiento era tal que a veces llegaban a contagiar a los trabajadores que venían de otros lugares, siendo esta la causa de numerosas deserciones. Por lo demás, su alcance se extendía tanto al priorato como a la antigua familia propietaria del mismo. Ya me había adelantado mi hijo que durante sus visitas al pueblo, la gente se mostró un tanto reacia con él por ser un Delaporte, y ahora, por idéntica razón, yo me sentía también sutilmente rechazado hasta que logré convencerlos de que apenas sabía nada de mis antepasados. Y aún así los vecinos del lugar se mostraban huraños conmigo, por cuanto me vi obligado a recurrir a Norris para recopilar la mayoría de las tradiciones populares que aún seguían circulando sobre el lugar.
Lo que aquella gente no podía perdonar era al menos, eso quería entender yo, que había venido a restaurar un símbolo que aborrecían con todas sus fuerzas, pues racionalmente o no, para ellos, Ex Priori no era otra cosa que un nido de arpías y hombres lobo. Reuniendo todas las historias que Norris recogió para mí y completándolas con lo que habían dicho varios estudiosos que en su día examinaron las ruinas, deduje que Ex Priori se levantaba sobre el lugar ocupado en otro tiempo por un templo prehistórico, una construcción druida o incluso anterior a dicho periodo, que debió ser contemporánea de Stone Age. Casi nadie duda de que allí se habían celebrado abominables ritos y circulaban toda clase de espeluznantes historias sobre el paso de tales ritos al culto de Cibeles, posteriormente introducido por los romanos. En el sótano podía aún verse inscripciones con letras tan inconfundibles como Dims, Obs, Magna Mat, signos de la Magna Mater, cuyo tenebroso culto fue en vano prohibido por los ciudadanos romanos. Anchester había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, y tal atestiguaban numerosos restos, y según todos los indicios del templo de Cibeles, debió ser una imponente construcción, abarrotada de fieles que celebraban multitud de ceremonias presididos por un sacerdote frigio. Las historias añadían que la caída de la antigua religión no puso fin a las orgías que tenían lugar en el templo, sino que muy al contrario, los sacerdotes convirtieron a la nueva fe, sin cambiar en lo fundamental sus creencias. Asimismo, se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos, y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaban del templo, dándole el perfil característico que habría de distinguirle con el tiempo, a la vez que hacían de él centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio al que se extendía la heptarquía. Hacia el año 1000 después de Cristo, el lugar aparece mencionado en una crónica como un priorato, esencialmente construido a base de piedra, en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica, rodeada de grandes jardines que no precisaban de murallas para mantener alejados al atemorizado populacho. Jamás llegaron a destruirlo los daneses, si bien su suerte debió declinar radicalmente tras la conquista normanda, pues no hubo el menor impedimento para que Enrique III confiriera su propiedad a mi antepasado Gilbert de la Pole, primer barón de Hexham en 1261. De mi familia no se conservan testimonios adversos antes de esa fecha, pero algo raro debió acontecer por entonces. Ya en la crónica de 1307 hay una referencia a un de la Pole al que se califica de renegado de Dios, mientras que en las leyendas populares se aprecia un miedo cerval a decir nada del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y priorato. Los cuentos de viejas que corrían sobre el lugar eran de los más espeluznantes, más terroríficos, si cabe, por la tenebrosa reticencia y las sombrías evasivas que hacían gala. En ellos se representaban a mis antepasados como un linaje de demonios, junto a los que personajes de la talla de Giles de Retz o un marqués de Sade no pasaban de ser menos aprendices, y se dejaba intuir veladamente su responsabilidad por las ocasionales desapariciones de aldeanos en el transcurso de varias generaciones. Los peores de toda la parentela, a tenor de lo que se dice en la tradición, fueron los varones y sus herederos directos. Al menos la mayoría de las historias que circulaban se referían a ellos. Si un heredero mostraba inclinaciones más saludables, se decía en ellas, fallecía con toda seguridad en temprana edad, y misteriosamente para dejar paso a otro descendiente más en consonancia con el apellido. Los de la Pole parecían profesar un culto propio, presidido por la cabeza de la familia y a veces restringido a unos cuantos miembros de la misma. El temperamento, más que el linaje, era el fundamento de dicho culto, pues en él participaban también quienes ingresaban a la familia por razón de matrimonio. Lady Margaret Trevor de Cornwalls, mujer de Godfrey, el hijo segundo del quinto varón, acabó por convertirse en uno de los fantasmas predilectos de los niños de todo el país, y en la diabólica heroína de un horripilante y antiguo romance que aún se oye en las proximidades de la frontera galesa.
conservada también en los romanos, aunque no tan ilustrativa al respecto, merece citarse la espeluznante historia de Lady Mary de la Pole, que al poco de casarse con el barón de Shursfield, murió asesinada a manos de este y de su madre, siendo posteriormente absueltos y bendecidos ambos criminales por el sacerdote, al que confesaron aquello que no se atrevían a decir en público. Estos mitos y romances característicos de la más descarnada superstición me repelían en extremo. Su persistencia y su asociación a tan larga descendencia de mis antepasados resultaba especialmente irritantes, en tanto que las acusaciones de hábitos monstruosos de manera harto desagradable, el único escándalo conocido en mis inmediatos antepasados, me refiero al caso de mi primo, el joven Randolph de la Pole de Carfax, que se fue a vivir con los negros y se hizo oficiante de rito vudú a su regreso de la Guerra de México. Bastante menos me inquietaban las historias que corrían sobre lamentos y aullidos en el valle desolado y barrido por el viento que se abría al pie del precipicio de caliza, así como otras sobre los fétidos hedores que emanaban en las tumbas tras las primaverales lluvias sobre el torpón y aullador objeto manco que el caballo de Sir John Clive pisó una noche en medio de un solitario campo, o sobre el criado que se había vuelto loco a causa de algo indefinible que vio en el priorato a plena luz del día. Todo ello no eran sino retazos de historias fantásticas que habían arraigado en el vulgo y que por aquel entonces yo era un escéptico a carta cabal. Los relatos sobre los aldeanos desaparecidos no debían desecharse del todo, aun cuando no eran especialmente significativos a la vista de las prácticas medievales. La voraz curiosidad significaba la muerte, y más de una cercenada cabeza se había mostrado en público en los bastiones, de los que, afortunadamente, ya no quedan huellas, que se levantaban en los aledaños de Aix-en-Priori. Algunas de las historias que corrían eran sumamente pintorescas, hasta el punto de hacerme sentir no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Así, por ejemplo, aún subsistía la creencia de que una legión de diablos con alas de vampiro se reunía todas las noches en el priorato para celebrar sus rituales aquelarres, legión cuyo mantenimiento alimenticio podía hallar explicación en la desproporcionada abundancia de verduras ordinarias cultivadas en aquellos enormes huertos. La más gráfica de todas las historias que circulaban sobre el lugar era una que relataba la dramática epopeya de las ratas, un insaciable ejército de obscenas alimañas que había surgido en tropel del interior del castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó al más absoluto abandono. Una censeña nauseabunda y famélica soldadesca que había barrido todo su paso, devorando aves, gatos, cerdos, ovejas y hasta 2 desventurados seres humanos antes de ver acallado su furor. En torno a tan innoble plaga de roedores gira todo un siglo independiente de mitos, pues las alimañas se dispersaron por entre las casas del pueblo, suscitando toda clase de imprecaciones y horrores a su paso. Tales eran las historias que se cernían sobre mí cuando me dispuse a cometer con la obstinación propia de un anciano las obras de restauración de mi ancestral solar. No debe creerse ni siquiera por un momento que tales historias constituían lo esencial del entorno psicológico en que me desenvolvía. Por otro lado, contaba con el apoyo decidido y constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asistían en mi tarea. Una vez terminada la obra, algo más de 2 años después de iniciada, pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y anchas escaleras, con el orgullo que compensaba con creces los cuantiosos gastos que supuso la restauración. No había detalle medieval que no estuviera diestramente reproducido, y las partes nuevas armonizaban a la perfección con los muros y cimientos originales. El solar de mis antepasados estaba de nuevo en pie. Ahora solo me quedaba redimir la fama local de la línea familiar que terminaba en mí. Me quedaría a vivir allí permanentemente y demostraría a todos que un de la Pole, pues había adoptado de nuevo la grafía original del apellido, no tenía por qué ser diabólico.
Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque Aix-en-Priori estaba construido según los cánones medievales, su interior era absolutamente nuevo y se hallaba libre de vetustos fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he dicho, me mudé a Aix-en-Priori el 16 de julio de 1923. Me hacían compañía en mi nueva residencia 7 criados y 9 gatos, animal por el que siento una especial atracción. Mi gato más viejo, negrito, tenía 7 años y vino conmigo desde Bolton, en Massachusetts. El resto de los gatos los había reunido mientras vivía con la familia del capitán Norris en el curso de las obras de restauración del priorato. Durante 5 días nuestra rutina prosiguió en medio de la más absoluta calma, empleando la mayor parte del tiempo en la clasificación de antiguos documentos relativos a mi familia. Disponía ya de unas cuantas descripciones muy detalladas de la tragedia final y de la huida de Walter de la Pole, que supuse sería lo que encerraba el legajo hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer, mi antepasado se le acusó, con sobrada razón, de matar al resto de los moradores de la casa, salvo 4 criados cómplices suyos mientras dormían. Unas 2 semanas después de un sorprendente descubrimiento que habría de alterar toda su forma de ser, pero que no debió de desvelar más que a los criados que colaboraron con él en el asesinato, y seguidamente huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta degollina premeditada, en total un padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida condonada por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia que su instigador pudo huir, con todos los honores, sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse a Virginia. El sentir general que circulaba por el pueblo era que se había librado aquellas tierras de la maldición inmemorial sobre que en ellas pesaba. Ni siquiera puedo conjurar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan abominable acción. Walter de la Pole debía conocer desde hacía mucho tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que el motivo que desató todo proviniera de dicha fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espeluznante rito? ¿O se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le tenía por un joven tímido y de buenos modales. En Virginia parecía más un ser de carácter atormentado y aprensivo que un tipo duro y amargado. Sobre él se decía en el diario de otro aventurero de rancho abolengo, Francis Harlis de Bellevue, que era un hombre sin par en lo tocante al sentido de la justicia, honor y discreción. El 22 de julio tuvo lugar el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel momento, adquiere un significado premonitorio en relación con los ulteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no se le dio importancia, y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que al ser edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y hallarse atendido por una avesada servidumbre, toda aprehensión habría sido absurda, no obstante las historias que corrían sobre el lugar. A poco más que esto se reduce lo que puedo recordar a posteriori. Mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco, estaba indudablemente alerta e inquieto en una medida que no concordaba en nada con su habitual modo de ser. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de estar intranquilo y preocupado por algo, y olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto. Algo así como el inevitable perro del cuento de fantasma que no cesa de gruñir hasta que su amo ve definitivamente la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso concreto, creo que tiene su propia importancia. Al día siguiente, un criado vino a darme cuenta de la inquietud reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio, una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso, con los arcos de aristas artesonado, de roble oscuro y triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza y desde el que se divisaba el inhóspito valle. Mientras me hablaba el criado, pude ver cómo la forma de azabache del negrito se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba de nuevo el artesonado que cubría la antigua piedra.
Le dije al criado que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de la antigua mampostería, y que, si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar los sensibles órganos de los felinos, a pesar del artesonado que lo recubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le dije que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años, y que difícilmente podrían encontrarse ratones en la campiña que los circundaba en tan altos muros, pues nunca se los había visto merodeando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues que él supiera no había precedentes de nada semejante. Aquella noche, prescindiendo como de costumbre de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cámara de la torre orientada al occidente que me había reservado. A ella se llegaba desde el estudio, tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua parte, la segunda enteramente restaurada. La estancia era circular, de techo muy alto, sin revestimiento alguno, si bien de la pared colgaban algunos tapices que había comprado en Londres. Tras comprobar que Negrito se hallaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me recogí a la luz de aquellas bombillas eléctricas que tanto se asemejaban a bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me dejé hundir en la taraseada y endolezada cama coronada por 4 baldaquines, con el venerable gato en su habitual lugar a mis pies. No eché las cortinas, quedando mi mirada fija en la angosta ventana que daba al norte y tenía justo frente a mí. Un esbozo de aurora se dibujaba en el cielo, destacando la siempre grata silueta de las primorosas tracerías de la ventana. En un momento dado debí quedarme apaciblemente dormido, pues recuerdo claramente una sensación de despertar de extraños sueños cuando el gato dio un brusco respingo abandonando la serena posición en que se encontraba. Pude verlo gracias al tenue resplandor de la aurora. Tenía la cabeza enhiesta hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas cuán largas eran. Miraba fijamente un punto de la pared situado algo al oeste de la ventana, un punto en que mi vista no encontraba nada digno que resaltar, pero en el que se concentraba ahora mis 5 sentidos. Mientras observaba, comprendí el motivo de la excitación de Negrito. Si se movieron o no los tapices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque muy ligeramente, pero lo que sí puedo jurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve pero nítido, como de ratas o ratones escabullándose precipitadamente. No había transcurrido un segundo cuando ya el gato se había arrojado materialmente sobre el tapiz de matizados colores, haciéndolo caer al suelo debido a su peso, la parte en la que se agarró y dejando al descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, retocado aquí y allá por los restauradores, sin la menor traza de roedores merodeando por sus inmediaciones. Negrito corrió de arriba abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras en el muro y la tarima del suelo. Pero no encontró nada, y al cabo de un rato volvió muy fatigado a su habitual posición a mis pies. Yo no me había levantado de la cama, pero no volví a conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente indagué entre la servidumbre, pero nadie había advertido nada anormal, excepto la cocinera, que recordaba el anómalo comportamiento de un gato que dormitaba en el alféizar de la ventana. El gato en cuestión se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verlo lanzarse a toda velocidad por la puerta abierta escaleras abajo. Al mediodía me quedé un rato amodorrado y al despertarme fui a visitar de nuevo al capitán Norris, que mostró especial interés en lo que le conté. Los incidentes extraños, tan raros a la vez que tan curiosos, despertaban en él el sentido de lo pintoresco y le trajeron a la memoria multitud de recuerdos de historias locales sobre fantasmas.
No conseguimos salir de nuestro estupor ante la presencia de ratas, y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unos cepos y unos polvos verdes de París que de vuelta a casa mandé a los criados a colocar en lugares estratégicos. Me fui pronto a la cama, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me asaltaron atroces pesadillas. En ellas miraba, abajo desde una impresionante altura, una gruta débilmente iluminada, cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba, que dirigía con su cayado un rebaño de bestias fungiformes y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras Porquero se detenía y se inclinaba para revisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar a animales y a hombres. Tras tan terrorífica visión, me desperté bruscamente a causa de los bruscos movimientos del negrito, que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve que inquirir el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras en mis tobillos. Inconsciente de su efecto, pues las 4 paredes de la estancia bullían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizarse de gigantescas ratas famélicas. En esa ocasión no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz, cuya sección caída había sido reemplazada, pero no vacilé ni un instante en encender la luz. Al resplandor de esta pude ver cómo el tapiz era presa de una espantosa sacudida, hasta el punto de que sus dibujos, de por sí ya un tanto originales, se pusieron a ejecutar una singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos. Saltando del lecho, hurgué en el tapiz con todo el mango del calentador de cama que había en la habitación, y levanté una parte del mismo para ver qué había debajo. Pero allí no había sino el restaurado muro de piedra, y para entonces ya había remitido al estado de tensión en que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los orificios se encontraban forzados, aunque no quedase rastro de lo que debió escaparse tras caer la trampa. Naturalmente, ni se me pensó por volver a la cama, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con Negrito siempre pegado a mis talones. Antes de llegar a la escalinata de piedra, empero, el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras un antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo, unos sonidos de naturaleza tal que no podían inducir a equívoco. Los muros de artesonado de roble bullían de ratas que se deslizaban y se remolinaban en un inusitado frenesí, mientras Negrito corría de un lado a otro con la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo, encendí la luz, pero no con ello remitió el ruido esa vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose en baraúnda con tal estrépito y nitidez que finalmente no me fue difícil asignar una sección precisa de sus movimientos. Aquellas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio, desde inimaginables alturas hasta una profundidad desconocida. Seguidamente oí un ruido de pasos en el corredor, y unos instantes después 2 criados abrían de golpe la puerta maciza. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel revuelo que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa. No me volteé para llamar la atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado. Pude advertir que el ruido había cesado. Junto con aquellos 2 hombres, bajé hasta la puerta del sótano, pero para entonces ya se habían dispersado los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenía ni un solo ocupante. Contento, porque excepto los felinos y yo nadie más había oído las ratas, me senté en mi estudio hasta que alboreó el día.
reflexionando intensamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo aquello, y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio en que habitaba. Dormí un poco por la mañana, reclinado en el único sillón confortable del gabinete de mi medieval diseño del mobiliario, pero no logró proscribir. Al despertarme, llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó en la exploración del sótano. No encontramos absolutamente nada que nos llamase la atención, aunque no pudimos reprimir un escalofrío al enterarnos que la cripta databa de tiempos romanos. Todos los arcos bajos y macizos pilares eran de estilo romano, no del estilo degradado de los chapuceros sajones, sino del severo y armónico clasiquismo de la era de los Césares. Como cabía de esperar, las paredes abundaban en inscripciones familiares de los arqueólogos que habían explorado en repetidas ocasiones el lugar. Podían leerse cosas del estilo Pegatae Prop, Temp, Dona, El Praec, Ves, Pontifi, Atis y otras más. Las referencias a Atis me produjo un estremecimiento, pues había leído a Cátulo y sabía algo de los abominables ritos dedicados al dios oriental, cuyo culto tanto se confundía con el de Cibeles. Norris y yo, a la luz de los faroles, tratamos de interpretar los extraños descoloridos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que debieron ser altares en otro tiempo, pero no pudimos sacar nada en claro. Recordamos que uno de aquellos dibujos, una especie de sol del que salían unos rayos en todas direcciones, fue escogido por los estudiantes para mostrar que no eran de origen romano, sugiriendo que los sacerdotes romanos se habían limitado a adoptar aquellos altares que provenían de un templo más antiguo y probablemente aborigen, levantados sobre aquel mismo suelo. En uno de aquellos bloques se advertían unas manchas marrones que me dieron que pensar. El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estancia, tenía ciertos detalles en la cara superior que me indicaban que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas incineradas. Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta ante cuya puerta los gatos habían estado maullando, y donde Norris y yo habíamos decidido pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás, y Negrito fue en calidad de ayuda a la vez que de compañía. Juzgamos oportuno cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna con rendijas de ventilación, y seguidamente nos retiramos con los faroles aún encendidos a aguardar cuanto pudiera dispersarnos la noche. La cripta estaba en la parte inferior de los cimientos del priorato y al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desolado valle. No dudaba de que aquel había sido objetivo de las infatigables e inexplicables ratas, aun cuando no sabría decir el motivo. Mientras aguardábamos expectante, mi vigilia se entremezclaba ocasionalmente con sueños a medio formar, de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato, que como de costumbre se encontraba a mis pies. Pero aquella noche mis sueños no tuvieron nada de agradable, al contrario, fueron tan espeluznantes como los de la noche anterior. De nuevo, aparecían ante mí la siniestra gruta en penumbras y el porquero con sus innombrables y fungiformes bestias revolcándose en el cielo, y al mirar aquellos seres me parecían más cerca y con perfiles más precisos, tan precisos que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver la flácida fisonomía de uno de ellos, cuando, de repente, desperté profiriendo tal grito que Negrito dio un violento respingo, mientras el capitán Norris, que no había pegado un ojo en toda la noche, se echó a reír en carcajadas, y aún más, o quién sabe si menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito, pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. Un horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño, me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien que podían escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera varaunda de felinos aullando y arañando la madera, mientras que Negrito, absorto por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneros,
corría alocadamente a lo largo de los vestidos muros de piedra, en los que podía percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que tanto me había atribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues aquellas anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril que yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí que estaban formados por bloques de caliza sólida. Al menos se me ocurrió pensar que la sección de agua del curso de más de 17 siglos hubiera horadado los sinuosos túneles de los roedores y habrían posteriormente despejado y ensanchado. Pero aún así, el horror espectral que experimentaba no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía su repugnante alboroto? ¿Por qué me instó a que observara a Negrito y escuchara los maullidos de los gatos de afuera? ¿Y por qué intuía difusamente y sin fundamento los motivos que le llevaban a armar aquel revuelo? Pero cuando conseguí decirle, de la forma más racional que pude, lo que creía estar oyendo, hasta mis propios oídos llegó el último tenue sonido de aquel incansable revuelo. Ahora daba la impresión de que el ruido se alejaba, se oía aún más abajo, muy por debajo del nivel del sótano, hasta el punto de que todo el precipicio parecía criballado de ratas en continuo ajetreo. Norris no se mostraba tan escéptico como yo habría anticipado, sino que parecía profundamente agitado. Me indicó por señas que ya había cesado el estrépito de los gatos, y los cuales parecían dar las ratas por perdidas. Entretanto, Negrito, presa ya de un nuevo desasosiego, se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar elevado en el centro de la habitación, si bien se encontraba más próximo del sofá de Norris que del mío. Llegado a este punto, mi temor hacia lo desconocido había alcanzado proporciones inconmensurables. Entonces ocurrió algo sorprendente, y pude ver cómo el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que la mía, se hallaba tan inquieto como yo. Probablemente porque conocía harto bien y de toda la vida la leyenda local. De momento, no podíamos hacer sino que limitarnos a observar cómo Negrito hundía sus garras cada vez con más fervor sobre la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección mía de aquella manera tan persuasiva con que acostumbraba a hacerlo cuando quería algo de mí. Norris acercó un farol al altar y examinó de cerca el lugar donde Negrito estaba arañando. Se arrodilló en silencio y desbrozó los líquenes que allí estaban desde hacía siglos y unían el macizo bloque prerromano al teselado del suelo. Pero tras mucho escarbar no encontró nada en particular, y ya estaba a punto de dejar sus esfuerzos cuando advertí una circunstancia trivial que me hizo estremecer, aun cuando no podía decirse que me cogiera totalmente desprevenido. Hice partícipe de mi descubrimiento a Norris, y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación con la fijeza propia de quien realiza un fascinante hallazgo que confirma lo acertado de sus pesquisas. En suma, se trataba de lo siguiente: la llama del farol colocado junto al altar oscilaba, ligera pero evidentemente debido a una corriente de aire que no soplaba antes, y sin duda procedía de la rendija que había entre el suelo y el altar, donde Norris había estado desbrozando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio inundado de luz, discutiendo en medio de una cierta excitación el paso siguiente a dar. El descubrimiento bajo aquellas malditas ruinas de una cripta por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana, una cripta que había pasado inadvertida a los avesados anticuarios que habían explorado el edificio por espacio de 3 siglos, habría bastado para excitarnos a Norris y a mí, profanos en todo lo que se relacionaba a lo siniestro. Por decirlo así, la fascinación tenía una doble vertiente, y vacilamos no sabiendo si cejar nuestras pesquisas y abandonar de una vez para siempre el priorato por supersticiosa precaución, o satisfacer nuestro sentido de aventura y el riesgo, cualquiera fuesen los horrores que pudieran esperarnos al adentrarnos en aquellos y desconocidos abismos. Ya de mañana llegamos a un acuerdo.
Iríamos a Londres en busca de arqueólogos y científicos capacitados para revelar aquel misterio. Debo decir asimismo que antes de abandonar el sótano, intentamos en vano correr el altar central, al que ahora reconocíamos como una puerta de acceso a nuevas cimas de indefinible terror. A hombres más doctos que nosotros tocaría develar los misterios que ocultaban aquella puerta. Durante nuestra larga estancia en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, conjeturas y legendarias anécdotas a 5 eminentes autoridades científicas. Todas aquellas personas en las que podía confiarse que sabrían tratar con la debida discreción cualquier revelación sobre el pasado familiar que pudiera ponerse al descubierto en el curso de las investigaciones. La mayoría de aquellos hombres parecían poco inclinados a tomar el asunto a la ligera. Al contrario, desde el primer momento demostraron un gran interés y sincera comprensión. No creo que haga falta dar a conocer el nombre de todos los expedicionarios, pero puedo decir que entre ellos se encontraba William Brinton, cuyas excavaciones en el Tyrone llamaron la atención de casi todo el mundo en su día. Al tomar con ellos en el tren para Manchester, sentí una especie de desasosiego, algo así como si estuviera al borde de espeluznantes revelaciones, una sensación reflejada por entonces en el afligido semblante de muchos americanos que vivían en Londres debido a la inesperada muerte de su presidente al otro lado del océano. El 7 de agosto por la tarde llegamos a Hexham Priory, donde los criados me aseguraban que nada extraño había ocurrido en mi ausencia. Los gatos, incluso el anciano Negrito, habían estado absolutamente tranquilos y ni un solo cepo se había levantado en toda la casa. Las exploraciones iban a dar comienzo al día siguiente. Entretanto, asigné a cada uno de mis huéspedes habitaciones equipadas con todo lo que pudieran necesitar. Yo me fui a dormir a mi cámara de la torre con Negrito siempre a mis pies. Al poco caí dormido, pero espantosos sueños volvieron a asaltarme. Tuve una pesadilla de una fiesta romana, como el de Trimalción, en la que pude ver una abominable monstruosidad en una fuente cubierta. Luego volví a ver aquella maldita y recurrente visión del porquero con su hedionda piara en la tenebrosa gruta. Pero cuando me desperté, ya era de día, y en las habitaciones de abajo no se oían ruidos anormales. Las ratas, ya fuesen reales o imaginarias, no me habían molestado en lo más mínimo, y Negrito seguía durmiendo plácidamente. Al bajar, comprobé que el resto de la casa reinaba en absoluta quietud. A juicio de uno de los científicos que me acompañaba, un tipo llamado Thornton, estudioso de fenómenos psíquicos, ello se debía a que ahora se me mostraba únicamente lo que ciertas fuerzas desconocidas querían que yo viera. Razonamiento a decir verdad, que encontré bastante absurdo. Todo estaba dispuesto para empezar, así que a las 11 de la mañana de aquel día, los 7 hombres que integramos el grupo, provistos de focos eléctricos, herramientas para excavaciones, bajamos al sótano y cerramos la puerta con cerrojo tras nosotros. Negrito nos acompañaba, pues los investigadores no hallaron oportuno despreciar su excitabilidad y prefirieron que se hallase presente, por si se producían difusas manifestaciones de la presencia de los roedores. Apenas reparamos unos momentos en las inscripciones romanas y en los indescifrables dibujos del altar, pues 3 de los científicos ya lo habían visto anteriormente, y todos los componentes de la expedición estaban al tanto de sus características. Atención especial se prestó al imponente altar central. Al cabo de una hora, Sir William Brinton había logrado desplazarlo hacia atrás, gracias a la ayuda de una especie de palanca para mí desconocida. Ante nosotros se puso al descubierto tal horror que no habríamos sabido cómo reaccionar de no estar prevenidos. A través de un orificio casi cuadrado, abierto en el enlosado del suelo y desparramados a lo largo del tramo de escalera tan desgastados que parecían poco más que una superficie plana, con una ligera inclinación en el centro, se veía un horrible amasijo de huesos de origen humano, o cuanto menos semi-humano. Los esqueletos que se conservaban en la postura original evidenciaban actitudes de infernal pánico, y en todos los huesos se apreciaban las huellas de mordeduras de roedores. No había nada en aquellos cráneos que indujera a pensar que pertenecían a seres con un alto grado de idiocia o cretinismo, o siquiera en la posibilidad de que fueran restos antropoides prehistóricos. Por encima de los escalones rebosantes de inmundicia,
se abría en forma de arco un pasadizo en descenso. Parecía labrado en la roca viva y por el que circulaba una corriente de aire. Pero aquella corriente no era una bocanada brusca y hedionda, cual si de una cripta cerrada se tratase, sino una agradable brisa con aire fresco. Tras detenernos un momento, nos aprestamos en medio de un general escalofrío a abrirnos paso escalera abajo. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar atentamente los labrados muros, hizo la sorprendente observación de que el pasadizo, a tenor de la dirección de los golpes, parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo meditar detenidamente lo que dijo y elegir con sumo cuidado las palabras. Tras abrirnos paso unos escalones a través de los roídos huesos, vimos una luz frente a nosotros. No se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de luz solar, filtrada, que no podía proceder sino de ignotas fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el desolado valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera parado mientras en aquellas rendijas, pues aparte de estar el valle totalmente despoblado, a la altura de pendientes del precipicio, eran tales que solo un aeronauta podría estudiar su cara en detalle. Solo unos pasos más y nuestro aliento quedó totalmente arrebatado ante el espectáculo que se nos ofrecía a la vista. Tan literalmente que Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás suyo. Norris, con su rechoncha cara lívida y flácida, se limitó a lanzar un grito inarticulado, y en cuanto a mí, creo que emití un resuello siseo y que me tapé los ojos. El hombre que marchaba detrás de mí, el único componente del grupo de más edad que yo, profirió el manido: «¡Dios mío!», y con la más quebrada voz que recuerdo. Del total de 7 expedicionarios, solo William Britton conservó el aplomo, algo que debe apuntársele en su haber, sobre todo si se tiene en cuenta que encabezaba el grupo y por lo tanto debió ser el primero en verlo todo. Nos encontramos ante una gruta iluminada por una tenue luz, y enormemente alta, que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de infinito misterio y horribles premoniciones se abría ante nosotros. Allí podían verse edificaciones y otros restos arquitectónicos. Con una mirada presa de terror, divisé un extraño túmulo, un imponente círculo de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria sajona derruida y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo quedaba empequeñecido ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde estaba la escalera, se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos al igual de humanos que los que habíamos visto unos metros atrás. Como un mar de espuma, aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba la vista. Unos sueltos, otros articulados total o parcialmente como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban un diabólico frenesí, como si estuviesen repeliendo alguna amenaza o aferrando otros cuerpos con intenciones caníbales. Cuando el Dr. Trask, el antropólogo del grupo, se detuvo a examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban formados por una mezcolanza degradada que le sumió en el más completo estupor. En su mayoría aquellos restos pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución, pero en cualquier caso eran sin la menor duda de origen humano. Muchos eran de grado superior, y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro plenamente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella jauría semi-humana. Mezclados con ellos podían verse huesecillos de ratas, guerreros caídos del letal ejército que había encerrado un antiguo ciclo épico. Dudo que alguno de nosotros conservase su lucidez a lo largo de aquel día de horrorosos descubrimientos. Ni Hoffman ni Heisman podían imaginarse una escena más asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca
que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta por la que los 7 expedicionarios avanzábamos a los tumbos. Íbamos de revelación en revelación, a la vez que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre lo que pudiera haber acaecido en aquel lugar 300, 1000, 2000 o quién sabe si 10.000 años atrás. Aquel lugar era la antesala del infierno y el pobre Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que le precedieron. Un horror seguía cuando empezamos a interpretar las ruinas arquitectónicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas procedentes de las filas bípedas habían vivido encerrados en cuévanos de piedra, de donde debieron escapar de su delirio final provocada por el hambre o el miedo a los roedores. Por legiones se contaban las ratas cebadas, evidentemente por la ingestión de verduras ordinarias, cuyos residuos podían aún encontrarse en modo ponzoñoso en silaje en el fondo de grandes recipientes de piedra para romanos. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan inmensos. Ojalá pudiera regalarlo todo al olvido. No me hizo falta inquirir sobre lo que se proponían aquellas infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie y enfocando con su linterna la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido, y habló de la dieta alimenticia del culto antidiluviano que los sacerdotes de Séviles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, como estaba a la vida de las trincheras, no podía caminar derecho al salir de la construcción inglesa. El edificio en cuestión era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris esperaba encontrar, pero ya no era tan normal ver utensilios ingleses familiares en semejantes lugares y poder leer inscripciones inglesas que resultaban conocidas, algunas de fecha tan cercana como 1610. Yo no pude entrar al edificio, aquel edificio testigo de diabólicas celebraciones que solo se vieron interrumpidas por la daga de mi antepasado Walter de la Pau. Sí, me aventuré a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo Sanjón, cuya puerta de roble se hallaba en el suelo, y en el que me encontré una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con herrumbosos barrotes. 3 tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, en el que huesudo dedo índice de uno de ellos pude ver un alto sayo con mi escudo de armas. Sir William encontró una cripta con celdas aún más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso todas las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo, llenas de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales mostraban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el Dr. Tusk había abierto uno de los túmulos prehistóricos, descubriendo en su interior unos cráneos de escasas capacidades, poco más desarrollado que el de los gorilas, con unos signos ideográficos indescriptibles. Mi gato permaneció imperturbable ante todo aquel espectáculo. En una ocasión lo vi pavorosamente subido encima de una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos relampagueantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la sombría cueva, lugar aquel tan terriblemente presagiado en mi recurrente sueño, volvimos a aquel aparente abismo sin fin, a la nocturnal caverna donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que el conocimiento de tales secretos pudiera redundar en pro de la humanidad. Pero había suficientes cosas en las que fijarnos en torno nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la espeluznante infinidad de pozos en el que las ratas se habían dado festín, y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de famélicos roedores se lanzara en un primer momento sobre los rebaños vivos de hambrientos seres,
y que luego se escaparan en tropel del priorato en aquella histórica y devastadora orgía que jamás olvidarán los vecinos del lugar. Dios mío, qué inmundos pozos de quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos. Qué cimas de pesadillas rebosantes de huesos de pirecantropos, celtas, romanos e ingleses de incontables centurias de vida no cristiana. En unos casos estaban tan repletos y sería imposible decir qué profundidad tuvieron en otro tiempo. En otros, la luz de nuestros focos no llegaban siquiera al fondo y se los veían abarrotados de las más incontables cosas. ¿Y qué habría sido, pensé, de las desventuradas ratas que se dieron de bruces con aquellos cepos en medio de la oscuridad de tan horripilante tártaro? En cierta ocasión, mi pie se introdujo en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror extático. Debí de quedarme absorto un buen rato, pues salvo el capitán Norris, no pude ver a nadie del grupo. Seguidamente, se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita estancia que creí reconocer, y vi a mi viejo gato negro pasar raudo delante de mí, como si fuese un alado dios egipcio que se dirigiese a los insondables abismos de lo desconocido. Pero el ruido no se oía tan lejano, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el espantoso corretear de aquellas endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores, y decididas a que las siguiera hasta las intrincadas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enloquecido dios sin rostro, aúlla a ciegas en las más tenebrosas oscuridades, a los acordes a los dos necios y amorfos flautistas. Mi foco se apagó, pero no por ello dejé de correr. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía ligeramente aquel abominable e inconfundible corretear, en un principio tenuemente y luego con mayor intensidad, como un cadáver rígido e hinchado que se deslizaba mansamente por las corrientes de un río de gasa que discurre bajo sus infinitos puentes de ónix hasta desembarcar en un negro y putrefacto altar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas, ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que hallaba deleite en vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas a un de la Poe? Si los de la Poe no se rescataban de comer cosas prohibidas. La guerra se comió a mi hijo, al diablo todos, y las llamas yanquis devoraron Carfax, reduciendo a cenizas al viejo de la Poe y al secreto de la familia. No, repito que no soy el demonio porquero de la oscura gruta. No era la gordinflora cara de Edward Norris lo que había encima de aquel flácido ser fungiforme. Él seguía vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo puede ser propiedad de un Norris las tierras de un de la Poe? Es vudú, te lo digo yo, esa serpiente moteada. Maldito Thornton, le enseñaré a desmayarse ante las obras de mi familia. Por los clavos de Cristo, canalla, te va a gustar de la sangre. Pero, ¿es que quieren que lo siga por estos infernales recovecos? Magna Mater Acis, Dia ad Agdair ad Audum, August van der Ruch Ort, Donar Dolas Ort, August et Sa Ungl. Estas y otras, según cuentan, decía yo cuando me encontraron en medio de las tinieblas 3 horas después. Estaba agazapado en aquella tenebrosa oscuridad sobre el cuerpo rechoncho y a medio devorando del capitán Norris. Negrito se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Pero ya ha pasado todo. Exam Priori ha volado por los aires. Se ha llevado de mi lado a mi viejo gato negro. Me han encerrado en esta enrejada habitación de Howell y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que acaeció en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. Tratan a sí mismo de que no llegue a dominio público la mayoría de las cosas que se saben del priorato. Siempre que hablo del pobre Norris, me acusan de haber cometido algo horrible, pero deberían saber que no lo hice yo.
Deberían saber que fueron las ratas, las escurridizas e insaciables ratas, con su continuo ajetreo, que no me dejan conciliar el sueño. Las endiabladas ratas que corretean tras los acolchados muros de la habitación en que ahora me encuentro y me reclaman para que las siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas en las paredes. Fin. Muchas gracias por escucharme. No te olvides que si este video te entretuvo, te sirvió o lo que sea, necesito que por favor me ayudes con un like, con un comentario, compartiéndolo, sobre todo si lo descargaste el audio o el texto. Muchísimas gracias por estar conmigo y conmigo será en el próximo audiolibro. Muchas gracias.